Un día, mi suegra dejó caer una bomba mientras yo estaba completamente atónita. Pronto viviremos juntas, dijo. Acabamos de remodelar tu casa en un dúplex para más comodidad. Oh, Emma, como la propiedad está a tu nombre, ¿podrías cubrir los 80,000 pesos de la remodelación? Ella y mi esposo se rieron, muy complacidos consigo mismos. Al ver esto, sentí una oleada de determinación. Estaba lista para confrontarlos con una verdad que ni siquiera mi esposo sabía, junto con pruebas para respaldarla. Me llamo Emma Davis. Tengo 26 años y vivo en una zona tranquila rodeada de naturaleza. Trabajo en una oficina y dibujo como pasatiempo. Hace poco, comencé a compartir mis ilustraciones en redes sociales, y leer los comentarios cada día se ha convertido en algo que disfruto. Mi esposo, 3 años mayor que yo, y yo vivimos felices en una encantadora casa de campo que compramos justo después de casarnos, pero desde la boda, tenemos una visita mensual que siempre me deja estresada. Emma, ya llegué. Ábreme rápido. Corrí hacia la puerta al oír los golpes fuertes y persistentes. Oh, suegra, enseguida te abro, dije, preguntándome por qué nunca usaba el timbre justo al lado. Ya estaba quejándose. Hay tantos bichos aquí, qué molesto. George sigue en el trabajo, pobre, trabajando hasta en sábado. Le traje algo de su comida favorita. Parada en la puerta, con aspecto cansado y cargando una gran bolsa, siguió hablando, forzando una sonrisa. La escuché. Esta visita mensual era mi suegra. Como mi esposo es hijo único, ella insiste en cuidar de él, aunque ya estemos casados. Incluso me dice cómo hacer las tareas de la casa, como la última vez, cuando reorganizó todo en mi refrigerador, y luego tuve que buscar los ingredientes solo para hacer el desayuno al día siguiente. Antes de casarnos, mi esposo siempre decía, si mis padres necesitan cuidados, viviremos juntos, por favor, comprende eso. Había aceptado que algún día tal vez tendríamos que mudarnos con sus padres, aunque adoro esta casa de campo, pero, ¿vivir con mi suegra todos los días? Solo pensarlo me llenaba de temor. 2 años después de nuestro matrimonio en la casa de campo, escuché de mi esposo que mi suegro había resbalado en las escaleras y se había roto una pierna. Mi esposo dijo, ahora necesitarán nuestra ayuda, vamos a vivir juntos, tal como hablamos antes de casarnos. Sí, también me preocupa, así que creo que es una buena idea. Pero, ¿podré continuar con mi pasatiempo de dibujar? Realmente estaba preocupada por la salud de mi suegro, así que acepté sin dudar la idea de vivir juntos. Aún así, temía que cuidar de mi suegro y llevar la casa me quitaría tiempo para dibujar. Mi esposo, ya sea sin notar o ignorando mi preocupación, simplemente dijo, quiero que priorices la casa, y luego se fue a su oficina. Sentada sola en mi habitación, sentí que estaba medio renunciando a mis propias necesidades por su egoísmo. Mirando mis ilustraciones una por una, traté de ordenar mis sentimientos y aceptar este cambio. Justo cuando me decidí a vivir con mis suegros, algo inesperado sucedió. Mientras estaba en el trabajo, de repente sentí entumecimiento en las manos y pies, seguido de un fuerte mareo. Colapsé, gracias a un compañero de trabajo que actuó rápidamente y llamó a una ambulancia. Llegué al hospital a tiempo, y afortunadamente, no estaba en peligro crítico. El diagnóstico: un derrame cerebral a una edad joven. Me arrepentí de haber ignorado mi presión arterial alta, que ya había salido en chequeos anteriores pero nunca traté. Los meses siguientes fueron un torbellino de exámenes médicos, cirugía y rehabilitación, y estuve hospitalizada durante 2 meses. Durante este tiempo, me di cuenta de lo poco que mi esposo se había preocupado por mí. Después del diagnóstico, tomé el teléfono con manos temblorosas y llamé a mi esposo de inmediato. Lo único que escuché fue la decepcionante respuesta de mi esposo. Ya veo, así que la mudanza se pospondrá. Parecía más preocupado por retrasar sus planes de vivir con sus padres que por mi salud. Estaba tan sorprendida que no pude responder. Pero, dado que mi suegro seguía en el hospital con la pierna rota, no había una necesidad inmediata de cuidado, así que pude concentrarme en mi propio tratamiento. Además, no teníamos hijos, así que no tenía que preocuparme por eso. Las palabras de mi suegra sobre querer nietos resonaban en mi mente, pero las ignoré, tomando mi cuaderno de dibujo. Había estado tan ocupada preparándome para mudarme con mis suegros y con los exámenes médicos que no había tenido tiempo para mi arte. Decidí tomar esta hospitalización como mi último momento de libertad y disfrutar plenamente de mis dibujos. Después de esto, estaba decidida a entregarme completamente a mi esposo y mis suegros, encargándome de las tareas de la casa y todo lo que necesitaran. Los 2 meses en el hospital pasaron rápidamente. En mi día de alta, mi esposo me ofreció casualmente recogerme,
pero yo quería algo de tiempo a solas y rechacé, sintiéndome un poco culpable. En el camino de regreso a casa en el autobús, observaba el paisaje familiar pasar frente a mí. La luz del sol sobre las hojas verdes se veía impresionante, y sentí una punzada de tristeza al pensar que quizás sería la última vez que vería este hermoso lugar, ya que la casa de mis suegros estaba más cerca del centro de la ciudad. Cuando bajé en mi parada habitual y caminé hacia nuestra casa, de repente me quedé paralizada. Donde antes había estado nuestra encantadora casa de campo antigua, ahora había una casa completamente desconocida. Confundida, revisé los alrededores y volví sobre mis pasos, pero no había ningún error. Este era el lugar correcto. Sin saber qué hacer, toqué el timbre con timidez. La voz familiar de mi esposo respondió. Sí. Aún en shock, respondí. Soy Michelle. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba él, en ropa casual, luciendo relajado. Bienvenida a casa, dijo. Regresaste temprano. Hoy tuve el día libre. Podría haberte recogido. Lo interrumpí, llena de incredulidad. George, ¿qué pasó con nuestra casa? ¿Por qué se ve tan diferente? Desestimó mis preguntas con un casual. ¿Qué tiene de malo? Justo cuando escuché risas provenientes del interior, con el corazón palpitante, pasé junto a él hacia la sala, y ahí, en el sofá, estaba mi suegra, sosteniéndose el estómago y riendo por algo en la televisión. Era evidente que mi hogar había cambiado de formas que nunca imaginé. Al entrar a la sala, mi suegra me saludó con entusiasmo. Oh, Michelle, bienvenida de nuevo. Las estancias en el hospital son largas, pero no te preocupes. Cuidé de la casa mientras estabas fuera. Confundida, le pregunté a qué se refería con cuidar de la casa. Ella sonrió sin dudar. Bueno, como todos vamos a vivir juntos, la remodelé en un dúplex. Así será más cómodo. Las palabras, la remodelé en un dúplex, resonaron en mi mente. Mi suegra siempre había sido entrometida, pero nunca pensé que llegaría al extremo de remodelar nuestra casa sin permiso. Además, ¿no se suponía que nos mudaríamos a su casa cerca de la ciudad? Siempre se había quejado de los insectos aquí y de la caminata desde la estación. Entonces, apagó la televisión y, con una sonrisa, susurró, oh, y la remodelación no fue barata, como la casa está a tu nombre, Michelle, ¿podrías encargarte del pago? Se rió, imperturbable. Fueron unos $80,000. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí las piernas débiles y me quedé sin habla mientras ella se sentaba riendo. Justo en ese momento, mi esposo entró, con una leve esperanza de que estuviera de mi lado. Le expliqué lo que había hecho su madre y la inesperada factura. Su respuesta: fría y despectiva. Eso suena bien. Solo encárgate, ¿quieres? Fue entonces cuando me quedó claro, este era el tipo de hombre que era. Cuando me derrumbé por un derrame cerebral, él estaba más preocupado por mudarse con sus padres que por mi salud. Siempre ponía las opiniones de su madre primero. En ese momento, mi frustración y enojo llegaron al límite. Respiré profundo y dije con firmeza: George, he terminado. Quiero el divorcio. Y Cecilia, me volteé hacia mi suegra, tendrás que cubrir esos costos de renovación tú misma. Me di la vuelta para irme, pero no me dejaron ir tan fácilmente. Mi esposo se burló. Bien, adelante. Pero recuerda, esta casa está a tu nombre, Michelle. Eres responsable de esa factura. No respondí. Simplemente salí, harta de ambos. No podía creer lo egoístas que estaban siendo mi esposo y mi suegra. Solté un suspiro, sabiendo que probablemente estaban sonriendo, pensando que habían ganado. Pero me mantuve firme y dije: George, sigues diciendo que la casa está a mi nombre, ¿se te olvidó? Transferí la propiedad a tu nombre. Al principio, solo se rieron, pensando que mentía para evitar pagar. Les recordé cómo, cuando nos casamos, George insistió en que transfiriera la casa a su nombre por cuestiones de apariencia. Como no me importaba el título, lo hice de inmediato. De repente, sus risas se detuvieron, y el pánico se apoderó de ellos. No recuerdo haber dicho eso, tartamudeó George. De todas formas, no hay pruebas. Esperando esa respuesta, me acerqué a un cajón viejo y saqué el documento de la propiedad. Aquí está, dije, sosteniendo el papel que claramente listaba a George como el propietario. Su rostro se tornó pálido. Eso es fraude, gritó, dándose cuenta de que ahora tendría que pagar los $80,000 de la renovación. Su reacción me asqueó, y supe que una conversación razonable era imposible. A partir de ahora, comuniquémonos a través de abogados, dije firmemente. Cecilia,
parece que tu hijo tiene algunas cosas que resolver. Cuídalo bien. Me fui, ignorando los gritos de mi esposo, y decidí manejar todo por medio de vías legales. Dado el desgaste en nuestra relación y los problemas constantes con su madre, el divorcio se llevó a cabo sin complicaciones. Mi esposo había gritado sobre fraude, pero mi abogado me aseguró que, al haber acordado la transferencia cuando nos casamos, era completamente legal. Con esa tranquilidad, sentí como se me quitaba un gran peso de encima. Reflexionando, me di cuenta de que su intención era atraparme con esa deuda de la remodelación justo después de mi recuperación. Pero había logrado liberarme de sus planes, dejando atrás a ambos, y a sus deudas. Al final, como la casa estaba a nombre de mi esposo, él tuvo que asumir el pago completo, lo cual terminó poniéndolo en una situación difícil. También logré asegurarme de recibir una pensión alimenticia en el divorcio. Mi esposo, enfrentando una deuda que no podía pagar, tal vez acabó pidiendo dinero a fuentes de riesgo. Durante este tiempo, recibí un mensaje de mi suegro, Bob, quien estaba en el hospital con una pierna rota. Me pidió disculpas por el comportamiento de su esposa e hijo. Aunque no estuvo directamente involucrado, Bob había ignorado el trato frío de su esposa y mi esposo hacia mí durante los 2 años que estuvimos casados. Después de una breve respuesta, decidí que era momento de cortar todos los lazos con esa familia y empezar de nuevo. Desde entonces, mi salud ha mejorado lentamente, y he podido regresar al trabajo. Cuando estaba casada, solía dibujar ilustraciones con el constante temor de la reacción de mi esposo. Ahora, puedo dibujar cuanto quiera, cuando quiera. Lo que comenzó como un pasatiempo, se ha convertido en un trabajo. Recibo encargos a través de una plataforma de redes sociales donde publico mi arte. Hoy, estoy viajando para ver una antigua casa de campo en un tranquilo pueblo rural. Mi sueño es usar mi pensión alimenticia y ahorros para comprar esta casa de campo y convertirla en un estudio de arte. Mientras miro por la ventana del autobús el paisaje, recuerdo el día que salí del hospital, el día en que todo cambió. La luz del sol que atraviesa los árboles hace que las hojas brillen, reflejando mi emoción y esperanza por este nuevo capítulo en mi vida. Cuando abrí la puerta principal, vi a mi mamá parada ahí, con una expresión de tristeza en su rostro. Hace aproximadamente 6 meses, nuestra familia decidió reconstruir nuestra vieja casa. Hoy se suponía que sería el gran día de mudanza para que mi mamá comenzara a vivir en su nuevo hogar, pero en lugar de eso, estaba aquí, en mi departamento, donde vivo con mi esposo. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué estás aquí?, pregunté, confundida. Ella dudó un momento y luego compartió algo para lo que no estaba preparada. Mi nombre es Kate, tengo 28 años y estoy casada con mi esposo, Jason, desde hace casi 2 años. Vivimos juntos en un pequeño departamento. Mi familia incluye a mi mamá y a mi hermano mayor, Sam. Mi papá falleció hace 6 años debido a una enfermedad, y desde entonces, mi mamá ha vivido sola en nuestra casa familiar. Sam se casó hace 3 años y ahora tiene una vida feliz con su esposa, Mónica. Hace unos meses, en el aniversario del fallecimiento de mi papá, mi esposo y yo nos reunimos con Sam y Mónica en nuestra casa familiar para un memorial. Durante la reunión, Sam sugirió algo inesperado. Mamá, ¿por qué no vives con nosotros?, dijo. Mi mamá se mostró sorprendida. ¿Vivir juntos? Pero tú vives con Mónica, ¿no? Pues sí, respondió Sam, pero llevas viviendo sola desde que papá murió, y esta casa ya está bastante vieja. Mi mamá parecía incómoda, así que intervine. Sam, ¿estás hablando en serio? Cuando te casaste, ¿no querías tiempo a solas con Mónica en tu propio lugar? Él asintió. Es cierto, pero ahora parece el momento adecuado. Podemos reconstruir esta vieja casa y vivir todos juntos. ¿Reconstruir la casa?, pregunté, sorprendida. Sam explicó. Sí, la renovaremos para que sea nueva y cómoda. Mamá puede vivir con nosotros, y estaremos todos juntos. Mi mamá parecía insegura, pero Sam continuó. Mamá, quiero hacer esto por ti, has hecho tanto por nosotros, y no sabemos qué nos depara el futuro. Mónica también está de acuerdo con esto. ¿Mónica está de acuerdo?, preguntó mi mamá. Sí, aseguró Sam, está feliz con la idea, así que no te preocupes, vivamos juntos. Después de un poco de insistencia, mi mamá finalmente aceptó. Mónica también mostró su apoyo, diciendo que estaba emocionada de tener a mi mamá con ellos. Con la ayuda de mi mamá para cubrir los costos de las renovaciones, se tomó la decisión. Se mudaría con Sam y Mónica una vez que la nueva casa estuviera lista. En ese momento,
Pensé que todo iba a estar bien y agradecí que mi mamá tendría un hogar amoroso con mi hermano y su esposa. Finalmente llegó el día de la mudanza, y la nueva casa estaba lista. Mi mamá debía mudarse con mi hermano Sam y su esposa, Mónica. Mientras preparaba el desayuno, mi mamá llamó. Hola, Kate, perdón por llamar tan temprano. No pasa nada, mamá, ¿qué sucede?, pregunté. Ella rió suavemente. Es el día de la mudanza, estoy tan emocionada. Vivir con mi hijo en una casa nueva, parece un sueño. Sonaba tan feliz. Después de charlar un poco, colgó y se dirigió a su nuevo hogar. Alrededor del mediodía, mientras trabajaba desde casa, sonó el timbre de mi puerta. Abrí y me quedé atónita al ver a mi mamá parada ahí, con expresión triste. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué estás aquí?, pregunté, confundida. Ella bajó la cabeza y al principio no dijo nada. Al notar que algo estaba mal, la presioné. Mamá, hoy es el día de la mudanza, ¿por qué no estás en la nueva casa? Finalmente, susurró, me dijeron que me fuera. ¿Qué? ¿Irte? Sam está en el trabajo, ¿no? ¿Quién te dijo que te fueras? No fue Sam, fue Mónica. Me quedé atónita. Mónica, quien había aceptado felizmente que mi mamá viviera con ellos. ¿De repente la había echado? ¿Qué pasó, mamá?, pregunté. Mi mamá explicó que después de que la mudanza dejó sus cosas, llegó a la nueva casa. Mónica la estaba esperando ahí, pero en lugar de darle la bienvenida, Mónica dijo, no puedo vivir contigo, por favor, vete. Mi mamá, desconsolada, le preguntó a Mónica por qué decía eso. Mónica frunció el ceño y dijo, tener a una persona mayor en nuestra casa nueva arruina el ambiente. Si estás aquí, no podemos disfrutar de nuestra vida de casados. No podía creerlo. Mi mamá había ayudado a pagar la nueva casa, y el plan era que viviera ahí. ¿Cómo podía Mónica echarla el mismo día de la mudanza? Al ver a mi mamá tan desanimada, me llené de furia. Llamé a mi hermano de inmediato. Sam, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasa a tu esposa?, grité. Desconcertado, Sam dijo, ¿de qué hablas? ¿Qué pasó? Estaba claro que no tenía idea de lo que Mónica había hecho. Hermano, escucha con atención, dije con firmeza por teléfono. Mamá está en mi casa ahora mismo. ¿Qué? ¿Mamá está contigo? Hoy es el día de la mudanza. ¿Por qué está ahí? Sam sonaba confundido. Es por tu esposa, Mónica, respondí, con la voz temblando de frustración. ¿Qué hizo Mónica? Ella echó a mamá, dije, contándole todo lo que mamá me había explicado. Después de escuchar la historia, mi hermano dejó escapar un profundo suspiro. Caray, ¿por qué haría Mónica algo así? Eso es lo que quiero saber. Mamá estaba tan emocionada de vivir con ustedes, y ahora pasa esto. Está bien, hablaré con Mónica en cuanto llegue a casa. ¿Puedes cuidar de mamá mientras tanto?, me pidió. Mamá no quiere volver a ver a Mónica, respondí con firmeza. Se quedará con nosotros por ahora. Entiendo, lo siento, murmuró mi hermano, sonando avergonzado. Terminamos la llamada con incomodidad. Le mandé un correo a mi esposo para explicarle la situación y le di todos los detalles cuando llegó a casa. Al día siguiente, mi hermano volvió a llamar. Kate, comenzó. ¿Hablaste con Mónica?, le interrumpí, yendo directo al grano. Sí, respondió, sonando vacilante. Luego me explicó lo que sucedió la noche anterior. Mónica insiste en que mamá se fue por su cuenta. ¿Qué? ¿Está bromeando? ¿Está diciendo que mamá mintió?, le reclamé. No, no creo que mamá haya mentido, dijo defensivamente. ¿Entonces qué pasó?, pregunté, molesta. Le dije a Mónica que mamá no es alguien que mienta. Fue entonces cuando finalmente confesó. ¿Confesó? ¿Qué cosa? Dijo que sería un problema tener a mamá en casa. Quiere que la casa nueva sea solo para nosotros, especialmente porque podríamos tener hijos pronto. Estaba furiosa, lo sabía. Lo siento, Kate, tenías razón. Ella echó a mamá, no tenía idea. La voz de mi hermano se quebró, y podía notar que se sentía culpable. ¿Qué vas a hacer ahora? No pensarás seriamente en seguir con ella, ¿verdad?, le pregunté con dureza. No, tengo un plan, dijo, sorprendiéndome. Es algo que arreglará las cosas para mamá y le dará una lección a Mónica. ¿Qué tipo de plan? Me lo explicó, y quedé impresionada. Era audaz, algo que yo no habría pensado, pero mostraba cuánto se preocupaba por nuestra madre. Necesito un poco más de tiempo. Probablemente Mónica te contacte pronto, pero por favor confía en mí, dijo. Está bien, le avisaré a mamá.
El resto depende de ti, hermano, respondí. Gracias, déjamelo a mí, contestó con confianza. Le informé a mamá y a mi esposo sobre el plan de mi hermano y empezamos a prepararnos para lo que estaba por venir. Sorprendentemente, era un plan que podía darle la vuelta a toda la situación. Temprano esa mañana, recibí una llamada de mi cuñada, Mónica. Su voz sonaba frenética y fuera de control. Hola, Kate. Mónica, ¿qué pasa?, pregunté, confundida. Por favor, pásame a tu madre, exigió. Eso no va a pasar, respondí con calma. Mamá no quiere hablar contigo. Mónica, no digas eso, no es así ahora. Solo dile que vuelva a vivir con nosotros. Sabiendo la situación, le pregunté deliberadamente, ¿por qué el cambio repentino de opinión? Tú fuiste quien echó a mamá, ¿no es cierto? Sí, pero las cosas han cambiado. Necesito que regrese, admitió Mónica, con un tono desesperado. Ah, sí, ¿por qué?, presioné. Eso no es asunto tuyo, gritó. La negativa de Mónica a explicar me molestó, así que decidí presionarla más. Debe ser difícil que mi hermano te esté presionando para divorciarse, dije con conocimiento de causa. ¿Cómo sabes eso?, preguntó, con la voz temblorosa. Porque Sam me lo dijo, respondí. Está considerando divorciarse de ti si no empiezas a asumir responsabilidad. Tú y Sam están conspirando contra mí, gritó. Para nada, solo queremos que reflexiones sobre tus acciones, contesté con calma. Entonces Mónica soltó lo que realmente la frustraba. Me casé con Sam para ser ama de casa, no voy a renunciar a eso. No me sorprendió. Mónica siempre había soñado con ser ama de casa. Mi hermano, quien tiene un buen ingreso, apoyó su decisión, pero en lugar de cuidar el hogar, Mónica se volvió floja. Apenas hacía las labores domésticas o cocinaba, dejando que mi hermano lidiara con su negligencia. La situación de haber echado a mamá fue la gota que colmó el vaso. Mi hermano finalmente le dijo a Mónica que tenía que empezar a trabajar para ayudar con el préstamo de la reconstrucción de la casa o enfrentar el divorcio. Pero no quiero trabajar, gritó Mónica por el teléfono. Por fin logré ser ama de casa. ¿Por qué tendría que renunciar a eso? Me mantuve firme. Mamá iba a ayudar con el préstamo, ¿recuerdas? Pero como tú la echaste, ahora tú tienes que asumir la responsabilidad y pagar tu parte. Eso es ridículo. Solo manda a tu madre de regreso. Si ella regresa, todo estará bien. Eso no va a pasar. Mamá no quiere volver, dije contundentemente. Mónica gritó frustrada, pero la interrumpí. Dejemos algo claro. Echaste a mamá, a pesar de que habías aceptado vivir con ella. Luego te quejaste de que estorbaba. Ahora estás en este lío por tus propias acciones. Si quieres evitar el divorcio, más vale que trabajes duro para remediarlo. Terminé la llamada, dejando a Mónica enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Al oírme gritar, mi mamá debió sentir curiosidad. Rápidamente me quitó el teléfono. Mónica, soy yo, dijo firmemente. Oh, suegra, por favor, regrese rápido, suplicó Mónica. Lo siento, respondió mi mamá con calma, pero no voy a regresar. No voy a ayudar con la reconstrucción, y nunca volveré a involucrarme contigo. Así que, por favor, no me contactes más. Suegra, espere, intentó explicar Mónica, pero mamá no la dejó terminar y colgó el teléfono. Después, mamá sonrió y dijo, eso se sintió genial. Es la primera vez en mucho tiempo que me siento tan libre. Eso es lo último que trataré con ella. Parecía que ser echada había hecho que mamá se diera cuenta de la verdadera naturaleza de Mónica. Decidió cortar lazos con ella por completo. Mientras tanto, mi hermano seguía diciéndole a Mónica, si no encuentras trabajo para fin de mes, nos divorciamos. Al principio, Mónica se mostró terca, insistiendo, nunca voy a trabajar, pero cuando mi hermano le presentó los papeles del divorcio, entró en pánico y empezó a buscar empleo. Sin embargo, su largo periodo sin trabajar hizo difícil que encontrara un puesto en su campo deseado. Desesperada, Mónica comenzó a enviarme mensajes frenéticos. Kate, por favor, préstame dinero. Me voy a divorciar. Ayúdame. Si tu mamá regresa, todo estará bien. Por favor. Ignoré sus mensajes por completo. No tenía intención de ayudarla ahora. Al final, Mónica no encontró trabajo. Hace solo unos días, el divorcio se finalizó y mi hermano la echó de la casa. En cuanto a mi mamá, sigue viviendo con mi esposo y conmigo. Aunque a veces discutimos, ya que no vivíamos juntas antes, estar cerca de ella ha sido una alegría. Kate, se me antoja carne asada hoy, dijo mamá alegremente una tarde. ¿Qué?
¿No te hará mal al estómago?, pregunté riendo. Mi estómago sigue fuerte. Jason llega temprano hoy, ¿verdad? Disfrutemos de una carne asada y una cerveza juntos. Está bien, pero no te cedas, respondí. Lo sé, dijo sonriendo. Mamá parecía más feliz y relajada que nunca. Mi esposo también la cuida mucho, y nuestra casa siempre está llena de risas. En lo personal, recientemente descubrí que estoy embarazada. Esta noche, durante nuestra pequeña reunión en el patio, planeo compartir la noticia con mamá. Sé que estará emocionada. De ahora en adelante, espero días felices junto a mi esposo, mi mamá y nuestra familia en crecimiento.